Bueno, buenas noches. Vamos entonces a seguir con nuestras clases. Estamos ya a final de semestre y vamos a hablar un poco sobre el repaso de lo que ya habíamos hablado durante el semestre en una de las unidades. Vamos a hablar sobre limpieza y desinfección. Bueno, entonces, cuando voy a hablar de limpieza y desinfección, tengo que tener en cuenta estos factores principalmente. Voy a tener en cuenta tanto la temperatura como el tiempo, los productos químicos utilizados, si hay algún tipo de acción mecánica y el agua principalmente. Entonces, hablar de limpieza y desinfección es que se deberá mantener tanto limpio como desinfectado. Voy a mantener limpio principalmente los utensilios, los cuchillos, cucharas, cuchillos, todos los utensilios que yo tenga que utilizar dentro del establecimiento elaborador de alimentos. Y en cuanto a desinfectado principalmente, después de limpiar, vamos a desinfectar todo lo que sean equipamientos como picadoras, procesadoras, las mesadas, las cámaras refrigeradoras, las heladeras y todo equipamiento que esté en contacto con los alimentos en cualquiera de las etapas de la elaboración. En cuanto a los conceptos de limpieza y desinfección, se suelen confundir a menudo, entonces vamos a definir los significados de cada uno respectivamente. Cuando hablo de limpieza, entonces significa eliminar la suciedad visible de las superficies de restos de alimentos mediante el uso de agua, de detergentes, de cepillos, entre otros materiales que pueda yo utilizar para sacar esa suciedad que se ve. Y cuando hablo de desinfectar, entonces estoy hablando sobre eliminar la suciedad que no es visible de las superficies principalmente. Por eso ahí esa diferencia ya marcada entre limpiar y desinfectar. Uno es eliminar suciedad visible de la superficie, como lo que ya vieron ahí, restos de ciertos tipos de alimentos, y desinfectar, eliminar la suciedad no visible de las superficies principalmente. Entonces voy a hablar de microorganismos y estos se utilizan o cómo se utilizan los desinfectantes mediante el uso de productos químicos, también desinfectantes, agua caliente y vapor. Se entiende por saneamiento a todas las acciones destinadas tanto a mantener o restablecer el estado, tanto de limpieza o desinfección de los equipos y procesos de elaboración a fines de prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. La limpieza y la desinfección entonces tienen como fin asegurar una buena higiene tanto a nivel de los locales, los materiales, el personal y el ambiente. Es una de las condiciones necesarias para obtener un producto que sea inocuo y de buena calidad sensorial. Acá tengo un ciclo de lo que es la limpieza y desinfección que inicia con los alimentos. Yo tengo mi materia prima que serían los alimentos, entonces allí ya empiezo a hacer la limpieza y desinfección. Esto voy a hacerlo a través del manipulador de alimentos. Este manipulador de alimentos tiene que estar en realidad ubicado en un área o una instalación dentro de ese lugar de procesamiento, y que en estas áreas deben utilizarse equipos o utensilios para el procesamiento de estos alimentos. En el proceso de esto se tiene que hacer tanto limpieza como desinfección. La limpieza y desinfección, entonces, son procedimientos independientes, complementarios e integrales, y nunca debemos combinar porque son procedimientos independientes. ¿Cuáles son los principales beneficios de la limpieza y la desinfección? El primero es que contribuyen a la seguridad de los alimentos, ya que donde no hay suciedad ni microorganismos se puede lograr mejores productos. El consumidor percibe y valora estos procedimientos como muy importantes en la preparación de alimentos y ayudan a conservar los equipos y utensilios, evitando el desgaste prematuro o excesivo de estos equipos o utensilios. Y también mejoran el ambiente laboral, así de esta manera prevenimos
formación de olores desagradables y aparición de plagas. ¿Cómo y cada cuánto tiempo se deberán realizar las tareas? Para la limpieza de utensilios y equipos que entren en contacto directo con los alimentos, la temperatura adecuada del agua es de 65 grados centígrados. Para la desinfección de utensilios y equipos que entren en contacto directo con los alimentos, se podrá utilizar agua caliente a 80 grados centígrados durante 2 minutos como mínimo, disponiéndola de tal forma que las superficies de contacto directo con los alimentos puedan tenerse sumergidas en el agua el tiempo suficiente. En cuanto a la desinfección, puede realizarse tanto con productos químicos desinfectantes como, por ejemplo, voy a hablar del hipoclorito. Este es el famoso o la famosa lavandina. Entonces, recuerde, dice que cada vez que realizamos una desinfección mediante el uso de estos productos, deberá eliminar completamente los residuos del desinfectante mediante el enjuague completo de la superficie que fue tratada. Y nunca tenemos que aplicar de manera conjunta el detergente o la lavandina o hipoclorito, ya que el material orgánico, que es el detergente, va a inactivar al hipoclorito y así este va a perder su acción desinfectante. Además, la mezcla de ambos productos provoca la liberación de productos tóxicos. Bueno, todo equipamiento, los utensilios deberán higienizarse antes de comenzar la jornada de trabajo y al finalizarla, y a intervalos de 4 a 5 horas durante la misma, a menos que se mantenga en una sala a una temperatura que sea inferior a 10 grados centígrados, y en cuyo caso se podrán espaciar estos intervalos a la realización de tareas de la higienización. También tenemos que mantener en las buenas condiciones de higiene y orden el lugar destinado a la eliminación de desechos. Los tachos de basura deberán ubicarse lejos de las zonas de elaboración, mantenerse tapados y en buen estado de higiene para así evitar contaminaciones. También se deberá cubrir el interior con una bolsa que sea impermeable para evitar derrames y vaciarlos periódicamente para prevenir una acumulación excesiva de desechos. Entonces, como tenemos acá un ciclo también de limpieza-desinfección, nos damos cuenta que primero tenemos que ordenar, luego tenemos que hacer el lavado, el enjuague correspondiente y la desinfección. Luego de esta desinfección tenemos que volver a enjuagar, secar, y esto comienza todo de nuevo. Por eso es un ciclo de limpieza y desinfección. ¿Cuáles son los métodos de limpieza? Está la física, la química, la manual y la automática. La física, productos y materiales como el agua caliente, el vapor, el cepillo. El cepillo, mi perro, gente, perdón. El cepillo, el estropajo, la esponja y todo aquello que sean materiales que yo puedo utilizar para hacer esta limpieza correspondiente. Se utilizan para la limpieza de platos y otros utensilios en la cocina. En cuanto a los químicos, son las sustancias que nos facilitan el desarrollo de la higienización, como por ejemplo los detergentes y desinfectantes. El uso en la desinfección de agua, las soluciones de hipoclorito se usan para desinfectar tanto objetos y superficies. Y el manual es la acción de limpieza con las manos. Esto es sirve como para eliminar los residuos tanto sólidos de equipos y de algunos materiales. Luego están los automáticos, que es la limpieza realizada ya por las maquinarias, como por ejemplo las lavavajillas, o cuando ya se tiene un lugar de mayor cantidad de comensales, túneles de lavado. Se usan principalmente para lavar utensilios de cocina. Perdón con mi perro, gente. Bueno, acá hay unas muestras de lo que estábamos hablando de limpieza como de desinfección de áreas. Y quiero hablarles sobre las POEs. ¿Qué son las POEs? Son procedimientos operativos estandarizados de saneamiento.
Entonces son estos procedimientos que describen las tareas que se realizan tanto en la limpieza como en la sanitización y se aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración dentro de una zona de producción de alimentos. Entonces, lo primero es asegurarse que nada queda fuera de las POEs, ya que en toda cocina no existe ningún sector o equipo que no necesite ser limpiado o desinfectado alguna vez. Entonces, para no olvidarse de nada, entonces es importante que se tenga que recorrer la cocina de extremo a extremo tomando nota de todo lo que se encuentre y, de ser posible, ir seleccionando todos los sectores o equipos que puedan requerir estos procedimientos comunes. Con este paso, entonces, vamos a identificar qué vamos a limpiar y qué se va a desinfectar. El segundo paso, entonces, sería determinar cuál va a ser la frecuencia. Primero identificamos qué limpiar y qué desinfectar. El segundo, con qué frecuencia vamos a hacerlo y cuándo vamos a limpiar y desinfectar. Y luego ya el último paso es definir cómo se va a limpiar y cómo se va a desinfectar. Entonces tenemos que describir todas esas acciones para lograr que la limpieza y desinfección correcta, entonces, que incluya tanto todos los equipos como también se deben desarmar y cómo se deben lograr para hacer esto. O sea que nosotros tenemos que utilizar un manual de procedimiento de limpieza. Entonces, algunas consideraciones. Está la suciedad, en donde dice que siendo el objetivo de la limpieza es la eliminación de la suciedad, lo primero que nosotros tenemos que ver es cómo la naturaleza es la misma, cómo es la naturaleza de la misma, cómo se adhiere a la superficie y cómo se tiene que limpiar. Entonces, se tiene un estado o condición de suciedad. Hay una suciedad que es libre, una adherente y una incrustada. Cuando es libre es que no están fijadas sobre la superficie. Cuando es adherente, que ya hay impurezas fijadas que precisan de una acción mecánica o química para poder desprenderse. Y incrustada, cuando ya las impurezas están introducidas en los relieves o recovecos del soporte. Las propiedades físico-químicas de la suciedad permiten definir las características que son necesarias en el producto de limpieza y de manera que es útil conocer la naturaleza de los distintos tipos de suciedad. Entonces, la suciedad también tiene componentes. Por ejemplo, está compuesta de azúcares solubles como la glucosa o la sacarosa. También está compuesta de otros tipos de hidratos de carbono, como puede ser el almidón, la celulosa y otros polisacáridos. Dios mío, mi pedo. Las materias grasas y los aceites, las proteínas y las sales minerales, como la sal de cocina, las incrustaciones, incrustaciones y los óxidos metálicos. También podemos tener otros contaminantes indeseables. ¿Qué son los productos de limpieza? Son los agentes limpiadores, que son los compuestos químicos específicamente formulados para remover la suciedad o los depósitos minerales. Esto se puede hacer a través del emulsionado, suspendiendo o solubilizando esta suciedad. Estos se seleccionan en base a sus propiedades específicas de limpieza, debiendo ser efectivos, estables, no corrosivos y seguros, tanto para las personas como para las superficies, cuando se los utiliza siguiendo las indicaciones para su uso. Es aconsejable consultar con los proveedores de insumos para decidir qué tipo de compuestos químicos son los adecuados para cada suciedad específica. Y aunque existen más clases de tipos de agentes limpiadores, se distinguen o se pueden clasificar 4 categorías. Los detergentes alcalinos, que sirven para remover la suciedad de naturaleza orgánica. Los limpiadores ácidos, que sirven para remover la suciedad mineral. Los solventes o desengrasantes, que sirven para remover grasas. Y los limpiadores abrasivos, que nos ayudan a remover la suciedad adherida o incrustada de naturaleza tanto orgánica como mineral. En cuanto a los desinfectantes, como su nombre lo habla, la desinfección no es un sustituto de la limpieza, es
y es única y efectiva si los artículos ya han sido lavados. O sea, previamente se tiene que hacer una limpieza para luego hacer una desinfección. Entonces, la desinfección puede realizarse por calor con agua a 65 grados centígrados más y vapor y con desinfectantes químicos. Nunca tenemos que utilizar elementos empleados en la limpieza de pisos, ¿verdad? Como secadores, cobillones de escoba para higienizar mesadas o accesorios de cocina. Deberán contarse con herramientas de desarme de los equipos, por ejemplo, de una cortadora de fiambres o de picadora. Durante el lavado de las instalaciones de la cocina deberán observarse con mucho cuidado que no exista en la proximidad alimentos que puedan contaminarse con salpicaduras. Por eso que cuando se va a limpiar o desinfectar, todos los alimentos deberán ser protegidos o guardados. Recordar que el resto de alimentos en utensilios y máquinas de un día al otro multiplicarán exponencialmente la población microbiana. No usar trapos tipo rejilla de limpieza de manos, máquinas, utensilios y mesadas, pues estos son los principales constituyentes de riesgo de contaminación cruzada. Y es importante cómo ahí los microorganismos se multiplican rápidamente. Y también es la forma que se puedan trasladar de un lugar a otro. Y en reemplazo de estos trapos, entonces es recomendable el uso de elementos descartables. Entonces, esto es todo por hoy, gente. Muy buenas noches. Vamos a seguir con la clase, la última clase de repaso el viernes que viene.